Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Bien, tenemos a Carlos Saiz aquí, que lleva trabajando casi 25 años en privacidad, riesgos, compliance y ciberseguridad. Es vicepresidente y socio de Ethics Group, es una RegTech española pionera en la industria que desarrolla tecnología para ayudar a grandes empresas a automatizar procesos para cumplir la ley y reducir riesgos. Y esa frase es mía. Además, es vicepresidente de ISMS Forum Asociación para el Fomento de la Seguridad de la Información y dirige el Data Privacy Institute, o Data Privacy, si nos ponemos británicos. ¿Qué vamos a cubrir? Empezamos con los retos del DPO, a día de hoy, 2023. Pasamos después a la evolución de la profesión desde su arranque, relativamente reciente en España, y terminaremos con el encaje del DPO en el contexto amplio del negocio, incluyendo posibles solapamientos, presupuestos y oportunidades. Y por cierto que estamos hablando todo el tiempo de delegados y delegadas de protección de datos, por si hubiera duda. Vamos a ello. Muy buenas, Carlos, gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme, un placer. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Cuáles son los retos del DPO? ¿Por dónde empezarías tú? Bueno, todo el que se dedica a esto yo creo que sabe que son muchos los puntos donde hay que disparar, ¿no? De dónde hay que dirigirse. Pero bueno, por centrar el tiro en dos o tres, yo creo que los retos principales del DPO en cuanto a el aterrizaje, vamos a decir, de la aplicación de la norma en sus organizaciones, en sus compañías, creo que hay uno clarísimo para este 2023, que es todo lo que tiene que ver con la gestión de terceros. Las due diligence de proveedores, la gestión de terceras partes, el third party compliance, el vendor risk management, es decir, todo este mundo conceptual en relación a las relaciones con terceras partes. Es curioso porque vengo ahora de una comida con otros colegas y diría que casi toda la comida hemos estado hablando de este tema, ¿no? De las dificultades que tiene. ¿Por qué creo que es un reto importante? Diría que por dos o tres motivos. El primero, porque claro, la norma, lógicamente lo que dice es, oiga, usted antes de contratar a un encargado del tratamiento tiene que saber con quién se va a relacionar, que le da las garantías suficientes para saber que puede confiar en él un tratamiento de datos y contratarle. Pero claro, ¿dónde llegamos? ¿Hasta dónde llegamos? ¿No? ¿Hasta dónde nos sentimos cómodos a la hora de saber que lo estamos haciendo bien? ¿Hasta dónde estamos haciendo una diligencia de vida? Como siempre digo, le preguntamos tres cosas, 33 o 333, ¿no? Entonces yo creo que eso es un punto importantísimo. Y luego hay un tema también que evidentemente tiene un impacto brutal a la hora de poder hacer esto de una manera más o menos madura, que es, claro, la volumetría de terceros. Claro, es que una gran entidad tiene 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 entidades terceras proveedoras que le prestan servicios. Si a esto le juntamos que ya no solo en protección de datos, sino que la presión normativa en el entorno del compliance, la sostenibilidad, los derechos humanos, la ciberseguridad, también incorpora medidas de diligencia de vida, estamos hablando de que estos procesos de homologación, certificación y de alguna manera conocimiento de terceras partes y de, bueno, algún tipo de auditoría o de conocimiento previo, se está haciendo bola en muchos sitios, ¿no? Se está haciendo bola porque empieza a ser difícil. ¿Cuál es la labor del DPO, del agente de compras, de asesoría jurídica, de los de riesgos, del supervisor y todo esto? Entonces, bueno, yo creo que ese va a ser un reto, lo dejamos ahí como una punta importante, ¿no? El tema de la gestión de terceras partes. Yo creo que eso. Todavía hace poco tocábamos en otra entrevista a quién le caía lo de inteligencia artificial, las salvaguardas de inteligencia artificial, de todo el accountability, la responsabilidad proactiva asociada a algoritmos y tal. Y claro, ahora de repente hay tanto microprestador, ¿verdad? Con tanto software en nube donde cada departamento contrata lo que quiere y el ejemplo perfecto es en el mundo incluso e-privacy, en el mundo de tecnología de marketing, que aparece tanto microsuministrador que en marketing y ventas contratan y enchufan a la web y recaban datos y de repente nadie sabe si esto es un
un encargado del tratamiento, un responsable del tratamiento. Y mapear esto antes era más fácil, porque claro, es una decisión bastante corporativa, queda claro lo que es pues, la función de esa pieza de software, pero ahora son todo microservicios y la sencillez de contratar en nube hace que las cadenas de custodia sean un infierno. Totalmente. Esto es lo que antes en el mundo tecnológico se llamaba el Shadow IT, el IT en la sombra, para los gestores de IT que decían, joder, aquí hay gente contratando servicios que yo ni me entero. Y yo te lo he transformado al Shadow Data Process, si quieres. Es decir, ahora hay un montón de tratamientos que el DPO no se entera que se están llevando a cabo o que se están contratando servicios, como tú dices, en nube para hacer tratamientos que en muchos casos se desconoce. Se contrata a veces en fin, con una Visa, ¿no? Con una Mastercard, contratas el servicio y ya lo tienes en nube, ya subió un FTP con información. Y sí, sí, sin duda tener ese control y tener un cierto modelo de supervisión con todos estos terceros también, pues imagínate. Solamente el discovery de terceras partes a veces ya es difícil. O Sí, sea, sí, sí, claro. Estoy viendo ahora que mucho DPO, claro, es que aunque quisieran, el desconocimiento de las propias capas de recabado de datos, porque antes eran muy obvias, pero ahora digamos que transpiras o que al revés, ¿no? Que recabas y respiras datos, inspiras datos por cada poro, cada activo digital, cada aplicación móvil lleva un SDK y embebido en el SDK aparece otro medidor y ese a su vez es un caballo de Troya que sirve para, ¿no? Para servir huellas y para servir llamadas a otros servidores que no sabes dónde están. Y cada uno, si tiene, como dices, las salvaguardas ya del propio reglamento, más todas las asociadas al sector en el que estás, ejemplo, servicios financieros, o todas las que tengas en que además de decisión automatizada, tenga propio AI en la línea del reglamento que vendrá, pues esto quién lo va a hacer, claro, el DPO va a explotar por algún lado. sí. Además, hay que sumarle que a veces perdemos un poco la noción de todo esto cuando lo explicas a, no sé, a las profesiones, a otros colegas, tampoco le ven la utilidad del tema de la accountability. Porque claro, hay veces que se tarda más en justificar la cosa que en hacer la propia cosa, ¿no? Bueno, pero es que hay que justificarla. Ya, pues es importante hacerlo, efectivamente. Entonces, ya no solamente, bueno, he llegado y he puesto 3 medidas o he firmado un contrato. Bueno, ¿quién nos ha llevado a poner esas 3 medidas? ¿Cómo hemos analizado el riesgo? ¿Cómo hemos, de alguna manera, designado responsables en esa cadena, ¿no? de ese proceso? Y eso también lleva mucho trabajo, lleva mucho tiempo. Entonces, yo siempre digo que al final el DPO, claro, nos hemos colocado en un sitio que es muy nuclear, ¿no? Que es la protección de datos porque todo está lleno de datos personales. Entonces ahora, si viene la normativa de inteligencia artificial, pues claro que nos toca. Y NIS 2 nos toca, y DORA nos toca, y el 5G nos toca. Es decir, claro, todo va a tocar datos personales. Entonces, esa interpretación de las normas y ver cómo entre ellas también se reordenan y cómo aterrizan dentro de una organización, yo creo que es una cosa que nos va a llevar un tiempo, ¿eh? Un tiempo, no un año, nos va a llevar, en fin, unos lustros, yo creo. Bueno, lo bueno de esa proliferación, estoy pensando, de tanto servicio en nube y tanto micro software as a service, es que también vienen acompañados de la propia mecánica de automatización del ejercicio de servicios, ¿sabes? Los APIs para, ¿no? Para pedir el dato asociado a cookie, individuo, IP, lo que sea. Incluso he visto que hay herramientas ya que lo que hacen es conectar, igual que hacíamos antes a la inversa para sacar el dato de múltiples APIs para ver el resultado, métricas y tal, pues el API para servir a múltiples herramientas a la vez, a las que ya están en nube, una petición similar y las que van en cadena, pues encontrar el solapamiento y tal. O sea que a lo mejor por algún lado nos termina siendo más fácil esa explosión. Totalmente. Lo que pasa es que, fíjate, yo creo ahí, Sergio, y eso es otro de los retos que creo que tiene el DPO, el cómo trabajamos los profesionales de la privacidad, todo el tema de la legitimación a la hora de tratar un dato. Y todo esto que estamos contando, que es, vamos a decir, lo que está detrás, ¿no? De la tecnología, de los datos replicados, los sistemas que se llaman, las APIs que se conectan y todo esto, hasta ahora son dos mundos, con excepciones, ¿eh? Hay gente que lo tiene muy bien hilado y tal, pero son como, entiéndeme, son dos planetas. Son dos planetas. No, yo el otro día bromeaba con un amigo y le decía, ¿tú cómo hiciste el RAT cuando salió el reglamento? Y dice, joder, pues ¿cómo lo voy a hacer? Con entrevistas a las áreas, como se ha hecho siempre, ¿no? Entrevista con área y es como, ¿qué datos tienes? ¿Qué sistemas tienes? Y tal. Claro, tenemos que aterrizar la realidad de los sistemas de información y de los tratamientos de los datos
a la parte, vamos a decir, de las obligaciones, entiéndeme, más abstractas o documentales o legales, como queramos llamar, que los propios DPOs tenemos. Porque si no, estamos construyendo una realidad que realmente a ojos de los tratamientos de verdad detrás en la organización no es tan real, no es tan real. O sea, no existe ese, no, yo tengo un core y todo está ahí en un Salesforce y todo el mundo mete todos los datos en Salesforce y los saca de Salesforce. Y no hay ni un solo Excel por ahí con, ¿sabes? Con exportaciones, ni se conecta a otras APIs. Bueno, ¿sabes? No lo creo, lo veo dudoso. Claro, 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 Lo veo- claro. Y ese tema a mí me llama mucho la atención, ¿no? El tema de la legitimación, la propia justificación en cuanto a si tienes un interés legítimo, el consentimiento o no consentimiento y tal, creo que es otro de los grandes retos, porque estoy viendo que hay muchas compañías que, claro, invierten tiempo y dinero en que sus procesos sean lo más limpios posibles para generar esa lista blanca de clientes finales a los que me puedo dirigir, pero en cambio otros tienen, claro, es difícil, porque tienes que decir, oye, ¿de cuáles tengo el consentimiento? ¿De cuáles puedo justificar un interés legítimo? ¿Cuáles no han gestionado un derecho de cancelación, oposición y tal? ¿Quién no está en lista Robinson pública, tal? Y claro, al final tengo que construir algo, pero claro, para estar seguro tienes que tener en cuenta todas estas variables, ¿no? Para decir, oye, el día 22 vamos a sacar una campaña grande y vamos a dirigirla a 4 millones de personas, pues que tengamos claro que son esos 4 millones y no 100.000 o 2.000 que se nos han perdido por ahí, que no sabemos quiénes son, o si tenemos la capacidad ¿no? de comunicarnos con ellos. Y yo creo que ese es un tema vital, porque, insisto, gastamos mucho tiempo en la definición, el consentimiento, la redacción y luego los entresijos, digamos, dentro de los sistemas y todo esto, dice, bueno, luego llega la acción comercial y realmente no se está haciendo bien, ¿no? No se está cortando bien la base de datos para poner ese target de manera muy clara. Qué bueno, es verdad, es verdad, es verdad. Hay todo el esfuerzo previo, pero falta en la activación donde se ve la práctica del trabajo que has hecho. Claro, cuando tienes que escoger justo ese grupo, ¿no? Y esto realmente sobre qué base legal, cuál es el periodo de retención, en la activación real, no en la justificación y el envoltorio, ¿no? Eso está muy bien. Eso es. Y, Carlos, ¿cómo ha evolucionado la profesión? Desde que en España no había tradición de DPO, ¿no? O de delegado de protección de datos, o sí, o a lo mejor estamos ya imitando a los alemanes y a otros y ya. ¿Cómo ha evolucionado desde tu punto de vista? Yo ya siempre que hablo de estas cosas digo que ya creo que soy muy mayor, ¿no? Porque yo cuando empecé a trabajar en estos temas estaba por entonces la Lorta, ¿no? Que era del año 92, yo empecé en el 98 a trabajar con estos temas. Y de repente la Helio PD del 99 era como, bueno, una cosa La totalmente diferente. revolución. A ver, yo creo que ha evolucionado, mira, bajo mi punto de vista, los que llevamos muchos años trabajando en esto, llevamos predicando en el desierto años, años. Lógicamente, ¿no? Porque la protección de datos pues, no es lo más importante del mundo, ¿no? Como se suele decir, es un derecho fundamental. Sí, es muy importante la economía digital, sin lugar a dudas, ¿no? Pero nos hemos sentido muy solos durante mucho tiempo. Yo creo que ahora, fíjate, el trabajo, Sergio, es a nivel teórico y a nivel normativo, la protección de datos está donde queríamos que estuviera. Es decir, un reconocimiento máximo, un reglamento europeo. Un reglamento europeo que además es el modelo el que está siguiendo todos los países en el mundo. Es decir, a nivel de reconocimiento, insisto, teórico, el derecho ya está, vamos a decir, consolidado, está donde queríamos que estuviera. Y ahora somos los profesionales los que tenemos que dar el do de pecho, los que tenemos que decir, oye, queremos que esto fuera un tema de comité de dirección. Bueno, pues hay que saber estar en un comité de dirección. Hay que saber reportar riesgos. Hay que saber, ¿sabes lo que quiero decir? Hay que saber darle la enjundia que siempre hemos dicho que esto necesitaba. Bueno, pues ya la tiene. Ahora, ¿cómo la vertebramos, ¿no? dentro de la organización? Entonces, yo creo que la profesión ha evolucionado mucho, pero le queda mucho por evolucionar. Tú has mencionado una cosa que a mí me encanta y además creo, bajo mi punto de vista, que es un punto también de crecimiento, que es todas estas normas que vienen a, bueno, no voy a decir complementar porque son diferentes, pero que tienen mucho que ver con la protección de datos como la inteligencia artificial. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad para decir, oye, hay DPOs que van a ser los, no sé, los Digital Ethics Officers o como quieras llamarlo, pero bueno, toda esa parte de ética digital, creo que a muchos DPOs les va a tocar y lo van a hacer además de buen grado, van a querer que sea así. Conozco otros que no lo quieren, que quieren como, no, no, yo con protección de datos voy servido, ¿no? Que también es lógico. Pero de verdad creo que vamos a un mundo donde si hacemos un buen posicionamiento, si vertebramos esto bien en una organización,
hacemos un buen gobierno de la privacidad en términos de reporte, de cultura, etcétera, creo que hay un montón de oportunidades para la profesión dentro de las organizaciones. Es cierto que no tiene nada que ver la gran organización, las multinacionales, la administración pública, las pymes, cada uno en un entorno de, vamos a decir, de conciencia sobre el tema de la protección de datos. Pero yo creo que para la profesión es un buen momento y sin duda quien tenga o quien quiera, mejor dicho, dar un paso adelante y tener más capacidades y tener más competencias, en fin, creo que lo tiene, vamos, tiene mucho que hacer, ¿no? Pero tiene un paso, tiene ahí una directriz por la que seguir, sin duda. Y se llenan los puestos con tanta necesidad de DPO que hay. Yo sé que, a ver, cuando empezó esto, empezaba la duda de quién necesita DPO. Y teníamos las directrices de lo que era todavía el grupo del 29, del EDPB, y esta idea de tratamiento, no recuerdo los conceptos, a gran escala y de cuánto era, si era el 10% de la población para no, dato no especialmente sensible o categoría especial, 1% para, no me acuerdo, había todo tipo de cábalas. Ahora que cada vez más gente pone un DPO por si acaso, ¿no? Interno, externo, pero veo incluso alguna vez, pues en el mundo de las startups, dices, ostras, ¿qué hago aquí? ¿Lo pongo o no? Hombre, aspiro a tener muchos usuarios, pero no tienen ninguno. Pero aspiro a hacer cosas que son de marketing digital y en las directrices queda registrado, queda contemplado como un ejemplo de que sí, lo necesitas. Hay una sobreinterpretación en ese sentido o un recelo exacerbado o un miedo exagerado a no tener DPO y por tanto más DPOs de los que hace falta. ¿Hay suficientes DPOs, sean o no necesarios siempre, en España, por ejemplo? Vamos a hacer varias lecturas de eso, ¿vale? Vamos a hacer varias lecturas. El otro día, hace muy poquito, salía la noticia, que seguro que tú también la viste, de que hemos alcanzado ya los 100.000 DPOs comunicados a la Agencia de Protección de Datos. No lo sabía, qué bien. 100.000 DPOs. Que tú dices, oye, buena noticia, ¿no? Esto me suena bien, ¿no? Claro, es una buena noticia, ¿no? Son muchos y tal. Cuando ves un poco la letra pequeña, ves que hay una compañía, no me acuerdo, eran miles de compañías tienen ese mismo, uno era una persona, otro era una pyme y otro una compañía, no sé. Digamos que hay no sé, 30% de todos los DPOs que están nombrados en España en dos o tres personas o compañías, ¿no? Luego ves además aquí pliegos públicos, el otro día además lo comentaba también con unos compañeros, de no sé, sale un pliego público por un servicio de DPO de 50.000 euros al año y se adjudica por 10.000, 12.000, 14.000, es decir, en muchos casos hay mucho DPO, como tú dices, que seguro que no hace falta, pero que se vende ese DPO, por decirlo de alguna manera, no sé. Y hay casos de que estoy convencido que es así y los conozco. Micropymes, no sé, administradores de fincas, cosas de este tipo que dices, oye, no está muy claro que aquí se necesite un DPO, pero alguien vende esa función. Pero yo creo que quien se toma en serio, las compañías que se toman en serio la privacidad y tal, yo creo que sí que han hecho un esfuerzo por coger a alguien competente, a alguien formado, a alguien certificado, intentar darle recursos y equipo para que pueda desarrollar su función. El otro día, en la comunidad de DPOs que tenemos aquí en España, en el ISMS Forum, ante una encuesta que les hacíamos, les decíamos cuáles son bueno, los obstáculos, los hándicaps, un poco los retos que tienen y tal. Y claro, decían, por un lado, la falta de presupuesto y por otro lado, las propias resistencias internas de la propia organización, que eso ya sabes que es humano, ¿no? La resistencia interna y la resistencia realmente a cualquier cambio. Entonces, en esas dos cosas hay que trabajar mucho. ¿Qué veo yo que están haciendo los DPOs? Y creo que es interesante que sea realmente en cualquier sitio. Trabajar mucho en la automatización, en la eficiencia, en hacer realmente su transformación digital, ¿no? A veces a los que trabajamos en esto se nos llena la boca de la transformación digital, pero de los demás, de los de recursos humanos, los de marketing, los de financiero, es que, oye, tenéis que aplicar tecnología para hacer vuestro proceso más eficaz. Bueno, yo creo que hay mucha tecnología, hay Legal Tech y RegTech y todo tipo de herramientas y tal, que ayudan a los DPOs, a los compliance officers a optimizar su función, ¿no? Y a eficientar realmente lo que están haciendo. Yo creo que eso, fíjate, yo he visto un cambio de tendencia en los últimos, no sé, el último año y veo que todo el mundo tiene claro que, oye, necesitas herramientas para tener inventariado tu RAD, hacer los PIAs más rápido, tener un discovery de datos, hacer un modelo de supervisión con herramientas que te lo hagan de manera más automatizada, etcétera, 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 ¿no? Entonces,
Eso es interesante. Bien, bien. Entonces esto ya para conectarlo ya con una última pregunta. Porque esto también has mencionado el tema de presupuestos y demás, y esto sí que veo que es un tema muy sensible, ¿no? Por un lado está lo que se estima que se valora a alguien en una empresa, que siempre quieras que no está asociado por un salario relativo. Y la ubicación que se supone que si tú bueno, si yo me pongo a asomarme al reglamento, pues eso de reportar lo más arriba que se pueda en la organización suena muy serio y suena muy bien pagado. Pero una cosa que pasa es que en mi pequeña experiencia asomándome a presupuestos de DPOs, dependen de presupuestos de otros departamentos. Es decir, que el DPO está, o la DPO, a la hora de contratar precisamente tecnología que claramente necesitan, o ayuda externa, o no, esa solvencia técnica y demás, esa transformación digital, como tú dices, que empiece por ahí, ¿no? Ya que tú eres quien estás responsabilizándote de los datos y tal. Pero dependes del presupuesto de CIO y del presupuesto de CDO. Y entonces te hago esta pregunta, es, ¿dónde encaja esto si lo combinas con la posición real de la DPO en el negocio? ¿No? Aquí hay mucho conflicto, podemos llevarlo en muchas direcciones, ¿no? Pero entiendo que cuanto realmente... Entiendo que si está bien entroncado en el negocio, debería haber presupuesto independiente, ¿no? Y no debería estar pidiendo presupuesto a departamentos que a su vez son aquellos a los que tiene que supervisar o tiene que escrutinizar procesos que compiten en presupuesto para ese tratamiento de datos, por ejemplo, a gran escala, con el presupuesto requerido para herramientas que van a hacer que haya salvaguardas. Claro. Fíjate, yo creo que hay como dos lecturas, ¿vale? La primera es, la propia función, cada vez, Sergio, por lo menos en España, es más autónoma. En esta encuesta que te decía a DPOs, una de las preguntas que siempre hacemos es, oye, en tu modelo de gobierno de DPOs, la función la ejerce una persona, es un comité interdepartamental, es una función que compartes con otras gorras de compliance, asesoría jurídica, de riesgos y tal, o está externalizado. Y creo recordar que las dos que más crecían es una función ya autónoma, es decir, una figura, vamos a decir, o función o departamento DPO, y la parte de externalización. Es decir, esto ya de los comités interdepartamentales y esto que es verdad que había, cuando se aprobó el RGPD, claro, todo el mundo a veces pues, le pilló un poco tal y dijo, bueno, creamos aquí un comité, esto no es de nadie y es de todos a la vez, ¿no? Entonces vosotros cuatro estáis en el comité, vosotros cuatro sois el DPO en un órgano colegiado y tal. Entonces, yo creo que por un lado la función va ganando más autonomía en ese sentido, y eso también hace que creo que poco a poco vayan consiguiendo mejores presupuestos. Ahora bien, como tú dices, ¿cuál es el problema? El problema son los aspectos tangenciales. Quiero decir, tu función de hacer un RAT y tenerlo inventariado y complementarlo y tal, es una función muy intrínseca del DP. O sea, te toca a ti hacer un PIA, entiéndeme. O sea, este tipo de cosas es como, oye, esto, o sea, regularizar una transferencia internacional y demás. ¿Qué pasa? Que hay un montón de vertientes que quizá no te tocan. Modelo de supervisión, bueno, es que esto lo lleva auditoría, o me echa una mano auditoría, o lo tengo externalizado en un tercero. Borrado de datos, claro, dices, oye, claro, yo digo que este dato solo podemos tenerlo 6 años y está en el sistema X. En ese sistema X, ¿quién borra la información cuando pasan los 6 años? Tú, IT, como tú decías, oye, esto está en el CIO y yo solo pongo la directriz y ellos lo borran, entonces, bueno, es normal que estemos ahora mismo en este momento donde, bueno, uno lo tiene más maduro, otro menos maduro, otros se están pegando, claro que hay conflictos que surgen entre áreas hasta ver un poco, ¿no?, cómo se define el rol en cada uno de ellos, pero creo que poco a poco lo iremos mejorando, ¿no? Yo creo que solo acabo una de las cosas buenas y malas que tiene el DPO es que, por un lado, uno, es una figura regulada. Hay un montón de figuras en las organizaciones que no están reguladas. Yo esto se lo digo a muchos DPOs que dicen, es que ser DPO, digo, bueno, tienes una regulación. Aquí hay un montón de gente que está trabajando como tú, que son directivos, no tienen una función regulada, ¿no? Por un lado, eso está claro. Pero por otro lado, es verdad que según está configurada, la propia función tiene una parte de primera línea de defensa, gran parte de segunda línea de defensa y de tercera línea de defensa también un poquito de supervisión. Entonces, a veces no cae así en un sitio de manera escrupulosa y limpia, sino que está en tensión constante, ¿no? Claro, claro, claro.
Vale, pues trayendo a colación esta sentencia que es de hace una semana, a ver si te suena que esto en España, ¿cómo estamos, ¿no? En este sentido, porque eh, a ver si es esta de Dresden contra FC, un despido de un DPO, y bueno, lo que viene a decir que la copla con la que yo me he quedado, ¿no? De muchas cosas que resuelve ahí, o tres o cuatro cosas que resuelve, es concretamente aparte de si, bueno, se le ha despedido al DPO por cosas que eran asociadas a otra gorra que tenía puesta y tal, pero es la idea de cuántas gorras puedes llevar y la compatibilidad entre gorras. Y una cosa que dejan clara es que hay un claro conflicto de intereses. Si tú estás a cargo del propio procesamiento y de determinar los propósitos del tratamiento y tal, ¿no? Por ejemplo, pues CDO o alguien a cargo de datos y DPO. Cuando por otro lado parece que el conocimiento, el solapamiento de conocimiento ahí es muy interesante, realmente a nivel de, oye, por fin yo he conocido DPOs que les cuesta llegar a entender lo que un CDO ya lleva de serie. Entonces, en cierto modo, hay una ganancia tremenda en que coincidan. Por otro lado, aquí queda claro en esta sentencia que ahí hay un conflicto de intereses. ¿Crees que eso nos va a llevar en algún cambio en alguna empresa? ¿No se suele dar este escenario en tu experiencia? ¿Cómo lo ves? Yo creo que los nombramientos, al menos en España, ha tenido mucho peso dos cosas. Uno, ¿quién históricamente llevaba los temas de protección de datos? Es así. Es decir, con independencia de cómo se definía el DPO y el conocimiento legal, quiero decir, yo conozco a muchos DPOs que a la vez son CISOs, compatibilizan ambas cosas y creo, como tú dices, que es una absoluta sinergia en cuanto a tener un conocimiento de medidas de seguridad, de definición de riesgos, de risk approach y tal. Evidentemente, han fortalecido su parte jurídica y con perfiles jurídicos o con un despacho o con lo que sea. Hay gente que venía de la asesoría jurídica, de compliance, de riesgos, de auditoría. Entonces, a mí nunca me gusta decir que un perfil con otro, digamos, dentro de una entidad es incompatible de por sí, porque he visto sitios donde, por cómo son los órganos de gobierno, cómo se reporta y las jerarquías, sí lo veo difícil que sean compatibles, pero en otros sitios veo que son realmente compatibles y puede que no surjan conflictos de intereses. Yo creo que lo importante es que estén bien definidas las funciones y las responsabilidades y también que esté definido un mecanismo para identificar cuándo podría darse un conflicto de interés y en ese sentido saber cómo actuar. Pero muchas veces desde fuera decir, oye, ¿sería incompatible un DPO y un auditor, un DPO y un asesor jurídico, un DPO y un compliance officer, un DPO y un CISO? Creo que desde fuera y sin más matices es difícil decir, sí, es incompatible, ¿sabes? O no, no es compatible. No lo sé. Pero esa es mi visión totalmente personal. Pero bueno, entre la jurisprudencia, entre los dictámenes que también las autoridades de control vayan haciendo, es lógico que una figura tan novedosa como esta, pues poco a poco vaya posando, ¿no? No, no, es un análisis muy sensible. Carlos, muchas gracias por todo, todo muy claro, muy bien, muy ilustrativo. Muchísimas gracias a ti, un placer. Hasta aquí hemos llegado. Hoy puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com y si te apetece puedes seguirnos en LinkedIn o en Twitter, puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas o temas y todo ello bienvenido. Gracias y hasta la próxima.